cuando la mujer tenga ausencia de síntomas. Cuando se desaparecen los síntomas, sofocos, etcétera, etcétera, lo que podemos hacer hacemos pequeños stop de tratamiento. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Bueno, pues seguimos con las jornadas de Infosalud, que es menopausia y salud de la mujer, del doctor Antonio Conde, que es un especialista en ginecología y medicina reproductiva del Hospital Recoletas, y que ya hemos tocado varias veces porque, claro, no es el tema en sí de la menopausia, es todo lo que lleva aparejado, por el tema de osteoporosis, el tema de descalcificación, el tema, pues una serie de cosas que yo creo que es importante que estemos enterados y estemos un poco prevenidos para saber cómo poderlo atajar. Y en la tarde de hoy, pues ahora el doctor Juan os va a presentar al ponente de esta tarde, que yo creo que también es una conferencia muy interesante. Así que sin más, Juan. Hola, nuevamente buenas noches a todos, gracias por la presencia. De verdad que es interesante en la promoción y prevención de la salud que tiene a bien la Fundación siempre hacer y la invitación que nos hace como Hospital Recoletas. Estamos orgullosos de tener en nuestra plantilla al doctor Antonio Conde, especialista en ginecología y obstetricia, que se desempeña en nuestras consultas y que es un miembro muy destacado de nuestro equipo. Antonio va a presentar esta tarde menopausia y es un tema siempre relevante. Esperamos que Antonio, que tiene una gran experiencia en estos temas, es su disciplina en especial, así que Antonio, muchas gracias por la presencia y los micrófonos son tuyos. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores y, bueno, agradecer vuestra presencia también en estas jornadas. Siguiendo las premisas de las jornadas de los días previos, del día previo, hoy nos toca hablar de menopausia y salud de la mujer. En primer lugar, es importante definir lo que es menopausia. Realmente menopausia es un único día y es ese día en el cual tenemos nuestra última regla, ¿vale? Posteriormente a ello, es necesario que exista un tiempo de un año para considerar que esa última regla la podamos definir como menopausia. Todo el conjunto de síntomas y signos que anteceden y siguen a esa menopausia, es decir, a ese último día de regla, es lo que llamamos el síndrome climatérico. Y eso es lo que tenemos que interiorizar, ¿no? Este síndrome, ya que es un síndrome que afecta a en torno a un 50% de las mujeres, que se encuentran en edades comprendidas entre los 40 y los 75 años. Todas y todos conocemos parte de esos síntomas y signos, ¿no? En la presentación detallamos alguno de ellos, entre ellos pues los sofocos, los conocidos sofocos, las sudoraciones, palpitaciones, el insomnio, la labilidad emocional, la irritabilidad, la disminución de la libido, es decir, disminución del apetito sexual, y también la llamada pérdida ósea. Se calcula más o menos que una mujer en este periodo del climaterio va a perder aproximadamente el 70% de la masa ósea que va a perder durante toda su vida. Por tanto, es un periodo muy importante para la mujer. ¿Y por qué se debe esto? Se debe fundamentalmente al agotamiento folicular de los ovarios. Al agotarse los folículos a nivel de los ovarios implica un descenso de las hormonas femeninas, los estrógenos, y es lo que va a implicar pues todos estos síntomas. Bueno, en esta presentación detallamos pues lo que habíamos hablado antes de pues parte de esos síntomas, dolores a nivel óseo, la sequedad vaginal, pérdida de líbido, trastorno del sueño, menstruaciones irregulares que al principio son bastante frecuentes. Y luego, si nos focalizamos más en esos síntomas,
en función a la frecuencia de los mismos, cuanto más frecuentes y menos frecuentes, los más frecuentes son los sofocos. Son sensaciones súbitas de intenso calor que las mujeres lo localizan sobre todo en la mitad superior del cuerpo y que además también se acompaña de enrojecimiento y sudoración fría. Es algo que limita mucho lo que es la vida tanto social como personal de la mujer. Por otro lado, la atrofia de las mucosas, sobre todo evidentemente la mucosa genital, es decir, las mujeres en este periodo de tiempo notan algo muy llamativo que es sequedad, es decir, es uno de los síntomas que con mayor frecuencia nos comentan las mujeres, y es que notan una cierta sequedad a nivel vaginal, lo que produce un gran disconfort, y eso también se asocia a una disminución de la elasticidad de la vagina. ¿Qué implica eso? Pues implica que pueden notar alteraciones a nivel de las relaciones sexuales menos placenteras, relaciones sexuales incluso dolorosas, lo cual pues limita mucho su vida sexual y su vida de pareja. También todo esto implica un mayor riesgo de infecciones vaginales e infecciones urinarias. Desde el punto de vista sexual, lo que habíamos hablado antes, una disminución de la libido. Son mujeres que notan que ese apetito sexual que tenían previamente pues se ve disminuido. También pueden notar cambios a nivel de la piel, notan la piel más fina, más reseca, incluso sensación de picor a nivel de la piel, e incluso también trastornos a nivel del sueño. No solamente tienen dificultad para conciliar el sueño, es decir, para iniciar el sueño, sino también para mantener ese sueño, es decir, suelen tener despertares precoces. Y luego también los cambios de humor, algo que desde el punto de vista familiar e incluso pues desde el punto de vista laboral pues también les limitan un poco, porque ellas se sienten, entre comillas, culpables de esos posibles cambios que notan. Ellas lo notan esa cierta irritabilidad, y esto pues está en relación al proceso del descenso hormonal, es decir, de la disminución de esas hormonas sexuales femeninas. Por tanto, el diagnóstico de la menopausia, que hemos dicho que es solo un día, ese día de la última regla, es eso, es decir, ausencia de regla de más de un año. Ese es el diagnóstico de menopausia. Muchas mujeres nos vienen a la consulta solicitando una analítica hormonal, ya que quieren saber si están menopáusicas o no, ¿vale? La analítica hormonal nos ayuda a informaros de si existe, si estáis en rango o están en rango de menopausia, pero realmente como tal la determinación de menopausia es un año sin reglas. ¿Cuándo utilizamos las determinaciones analíticas? Fundamentalmente en aquellas mujeres que por motivos, ya sean motivos de tratamientos o incluso en edades muy tempranas de la vida, tienen pérdidas de reglas. Cuando no tienen reglas por debajo de los 45 años, 40 años, o aquellas mujeres que están con algún tipo de tratamiento que puede favorecer a que no tengan reglas, en ese caso el estudio analítico nos da mucha información. Por tanto, cuando se nos presenta en la consulta una mujer con alguno de estos síntomas, no vale para todas lo mismo. Tenemos que individualizar a cada mujer, ¿vale?, para ver cuál es el tratamiento más eficaz en función de los síntomas que nos comentan. Por tanto, lo que hacemos casi siempre es eso, individualizar el tratamiento, no solamente en función de la clínica, sino también de la tolerancia a determinados síntomas, las preferencias de la mujer con respecto a tipo de tratamientos, evidentemente la edad de esa mujer, el tiempo que lleva desde ese posible diagnóstico de menopausia, los factores de riesgo que tenga ella desde el punto de vista cardiovascular, etcétera, etcétera, y luego evidentemente esos riesgos se tienen que actualizar a lo largo del tiempo. Es decir, desde el principio tenemos que seguir una continuidad tanto del tratamiento como de la mujer, ya que puede variar el tratamiento idóneo para ella a lo largo de su vida. Desde el punto de vista médico, nuestro primer pilar de tratamiento para casi cualquier patología médica es pues los hábitos de vida saludable, ¿no? Es lo que siempre comentan los médicos, siempre fomentamos pues evidentemente un ejercicio físico, una dieta mediterránea, rico en lácteos, beber abundantes líquidos, agua, y evitar tóxicos que pueden empeorar la sintomatología, entre ellas de la menopausia, como es pues el alcohol, el tabaco, la obesidad, etcétera, etcétera. Por tanto, este siempre va a ser nuestro primer pilar de tratamiento en aquellas mujeres que se empiezan a enfrentar a este nuevo periodo de su vida.
Asociado a ello, bueno, pues el tema del ejercicio, que muchas nos preguntan, pero es que ¿qué ejercicio tengo que hacer? El ejercicio que se recomienda es fundamentalmente un ejercicio aeróbico, que es un ejercicio que aplique grandes grupos musculares del cuerpo, es decir, las piernas, los brazos, etcétera, etcétera, que tienen que ser como mínimo 30 minutos al día y como mínimo 5 días a la semana. Además, también se recomiendan los ejercicios de flexibilidad y equilibrio, ya que eso va a minimizar el riesgo a que se puedan caer. Como habíamos hablado antes, en el periodo de la menopausia existe un mayor riesgo a una pérdida de masa ósea, lo cual implica un mayor riesgo de que si nos caemos podamos tener algún tipo de fractura. Por tanto, todos esos ejercicios de flexibilidad, de equilibrio que se puedan hacer, gimnasia de mantenimiento, etcétera, etcétera, les va a ayudar a sentirse más seguras a la hora de hacer su vida cotidiana y, por tanto, minimizar los riesgos a que puedan sufrir una caída y, por tanto, una posible lesión a nivel de los huesos. Cuando hablamos de los tratamientos que podemos utilizar en las mujeres que demandan algún tratamiento para alguno de los síntomas que hemos comentado antes de la menopausia, obviando los tratamientos naturales, que existen muchos con más o menos eficacia, nosotros nos vamos a basar en tratamientos médicos. En esos tratamientos médicos, también igual de menor efecto a mayor efecto, utilizamos siempre nuestro primer tratamiento que usamos, casi siempre suelen ser los derivados de la soja, los fitoestrógenos, las isoflavonas. Es lo primero que siempre ponemos en una mujer que tiene algún síntoma en relación a pues ese periodo del climaterio. Es cierto que son tratamientos que tardan un poco en hacer efecto, siempre recomendamos que lo mantengan como mínimo 2 meses y los efectos pues no son muy intensos con respecto a la sintomatología, pero hay mujeres que simplemente con esa pequeña mejora les va a ayudar a aceptar, no solamente aceptar, sino también convivir con esos posibles síntomas. Posteriormente a ello existen otros tratamientos que no son hormonales y que lo podemos utilizar en aquellas mujeres que por motivos de enfermedades previas no pueden tomar ningún tratamiento hormonal, como son los derivados de la simisifuga racemosa y los derivados también del polen. Por ejemplo, mujeres con cáncer de mama, que es un tumor hormonodependiente, en los cuales está contraindicado cualquier tratamiento, por mínimo que sea hormonal. En este caso podemos utilizar estos dos tipos de medicación para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Obviando estos tratamientos, que son nuestro primer pilar básico, los siguientes tratamientos que disponemos son tratamientos más específicos del grupo de la terapia hormonal sustitutiva. Entre ellos tenemos la tibolona, los TISEC y luego los tratamientos que todo el mundo piensa en ello, que es temas de parches, geles, estrógenos, progesterona, etcétera, etcétera, y a los cuales pues la sociedad ha generado un miedo, que gran parte de ese miedo es un miedo erróneo y es también uno de los motivos de la charla, para pues bueno, concienciar a la población de que es un tratamiento que es eficaz, eso no hay dudas, pero que además también es seguro para un perfil de mujeres determinado. La andadura de los tratamientos hormonales sustitutivos empiezan en los años 60. Además, empezó con el término de femenina para siempre en Estados Unidos y consistía fundamentalmente en dar estrógenos. Daban estrógenos a las mujeres y evidentemente las mujeres en ese periodo de la menopausia, de la perimenopausia, notaban una mejoría absoluta de todos sus síntomas. Posteriormente a ello, pasado 10 años, se empezó a ver que estas mujeres empezaban a tener patologías a nivel del útero, es decir, problemas a nivel del endometrio, que es un tejido que hay dentro del útero, que es lo que se mancha todos los meses cuando se tiene la regla. Se vio que si asociamos a los estrógenos progesterona, lo que hacíamos era proteger ese útero. Por eso los tratamientos actuales en relación a la terapia hormonal sustitutiva siempre van a llevar estrógenos y progesterona. El objetivo de la progesterona es eso, proteger al útero de los posibles efectos adversos, secundarios, es decir, nocivos, que puedan tener los estrógenos a nivel uterino, siempre y cuando la mujer tenga útero. Ya sabemos que hay mujeres que por motivos X, casi siempre patologías benignas, miomas, etcétera, etcétera, pues les quitamos el útero. En esas mujeres que no tienen útero, pues evidentemente estos tratamientos van a consistir solo en estrógenos. No tendremos que asociar progesterona.
¿Cuáles son las indicaciones habituales de los tratamientos hormonales sustitutivos? Lo que hablábamos antes. El síntoma que más acusan las mujeres son los sofocos. Eso es lo principal, lo que peor llevan, ya que limita mucho su vida habitual. Tanto, repito, familiar, laboral, social, sexual, etcétera, etcétera. Y es el principal motivo por el que las mujeres demandan nuestra atención, los sofocos. Otros síntomas que hemos hablado antes, pues lo dicho, alteraciones en el sueño, la atrofia genitourinaria, es decir, esa sequedad vaginal, esa vagina poco elástica que a veces produce picor, y luego también disfunciones sexuales, y luego las mujeres que por motivos X pues tienen un fallo ovárico precoz, es decir, mujeres muy jóvenes, habitualmente por debajo de los 40 años, que pues entran en ese periodo de la perimenopausia, ¿no? E incluso pues llegan a ausencia de reglas. ¿Y estos tratamientos cómo lo podemos dar? Habitualmente los podemos dar de múltiples formas. Como hablábamos antes, cuando nos planteamos ponerle un tratamiento a una mujer, les decimos los diferentes tratamientos que hay y las diferentes vías de administración. O sea, no solamente se administran a través de tratamientos orales, pastillas que todos conocemos, sino que también las solemos, y es más, fomentamos más el uso de otros tipos de vías de administración, como son los parches, los geles, los sprays, cremas, ¿vale? E incluso algo muy actual que es el uso de pellets, sí, en efecto, como el de las determinadas calderas, ¿no? Pues son pequeñas pastillas que se generan desde el punto de vista de la farmacoindustria y que las introducimos a nivel del glúteo. Y esas pastillas lo que hacen es que liberan durante meses los estrógenos y se llaman así, pellets, y son de hormonas que se llaman hormonas bioidéticas. Es algo que actualmente cada vez está teniendo más uso desde el punto de vista del tratamiento para las mujeres que demandan una terapia hormonal sustitutiva. Las pautas también pueden ser diferentes, pueden ser pautas continuas, pautas cíclicas, es decir, hay mujeres que quieren tener reglas durante este periodo de tiempo y mujeres que no. Nosotros también podemos conseguir eso. ¿Y cuánto podemos mantener este tipo de tratamiento? Antes siempre hablábamos de 5 años y no más de 10 años. Actualmente se ha visto que el tiempo necesario, siempre y cuando no exista ninguna contraindicación o aparezca alguna contraindicación para su uso, o evidentemente en mujeres por encima de los 60 años. Y el mayor beneficio lo van a obtener aquellas mujeres en las cuales iniciamos el tratamiento en los primeros 10 años después de esa menopausia, es decir, después de esa última regla. En esta diapositiva lo que pongo es cómo asociamos estrógenos y progesterona. Habitualmente las solemos asociar por diferentes vías. Los estrógenos podemos utilizar pastillas, parches, geles, spray, los pellets, que es esa imagen que veis pequeñita, ¿vale? Y luego la progesterona la solemos aplicar a través de pastillas y sobre todo a través de óvulos vaginales, o incluso en determinadas mujeres lo que hacemos es que le ponemos un dispositivo, un DIU a nivel uterino que libera esa progesterona, lo cual pues le facilita el no tener que utilizar múltiples medicamentos. Ponemos el DIU y añadimos los estrógenos por la vía que la paciente más desee. En aquellas pacientes que no tienen útero, pues solo aplicamos estrógenos. Vale, todo parece muy bonito de momento, ¿verdad? Con respecto a la terapia hormonal sustitutiva. Evidentemente hay que indicarla, y hay que indicarla desde el punto de vista médico. Existen contraindicaciones para este uso, ¿vale? De este tratamiento, y esas contraindicaciones son habitualmente, pues evidentemente tener, por ejemplo, una patología que sea hormonodependiente, un cáncer hormonodependiente, fundamentalmente cáncer de mama, haber padecido un cáncer de mama, un cáncer de endometrio, aquellas mujeres que tienen una historia de algún tromboembolismo, ya sea pulmonar o venoso, aquellas mujeres que tienen una cierta predisposición a tener esos trombos, aquellas mujeres que presentan lo que se llama una trombofilia, es decir, una predisposición, nacen con una predisposición a que en determinadas situaciones pueda generar un trombo. En esas mujeres está contraindicado este tipo de tratamiento. O aquellas mujeres que tienen una enfermedad cardiovascular, un infarto, una angina, ¿vale? Que también, ya sea activa o reciente, que también dificulte el uso de este tipo de tratamientos.
Existen también contraindicaciones relativas, es decir, aquellas contraindicaciones que no son totalmente absolutas, pero que uniendo diferentes ítems, pues también nos puede indicar que esa mujer no debería estar indicado este tipo de tratamientos. Entre ellas está tener los triglicéridos altos, tener una patología biliar o tener factores de riesgo, tanto desde el punto de vista cardiovascular, factores de riesgos para tener algún infarto, algún ictus, como son, por ejemplo, la obesidad, el tabaco, etcétera, etcétera. Por eso volvemos otra vez a lo de antes. Lo primordial, siempre el primer pilar, es vida saludable. ¿Vale? Cuando le comentamos a las mujeres ese tipo de tratamientos, lo primero que siempre les viene a la mente es: uy, no quiero ponerme eso porque me va a aumentar el riesgo a cáncer de mama. Es lo primero que todas las mujeres, cuando se les plantea un tratamiento hormonal sustitutivo, piensan en posibles infartos, pero sobre todo lo que más nos preguntan es si aumenta mucho el riesgo a que puedan tener un cáncer de mama. Se ha visto que ese aumento del riesgo en este tipo de tratamientos equivale a un caso más por cada 1.000 mujeres, es decir, un caso adicional de cáncer de mama por cada 1.000 mujeres de forma anual. Eso es lo que implica el uso bien indicado de este tipo de terapias, ¿no? Es decir, que se asimila a aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen otro factor de riesgo, como por ejemplo la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo a tener un cáncer de mama. Aquellas mujeres que consumen alcohol de forma más continuada, o incluso aquellas mujeres que no hacen ejercicio, con un cierto sedentarismo, pues se equivale, o los estudios dicen que equivale a esa situación. Otros tumores que muchas personas lo relacionan, como es el cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de colon pulmón, no se ha visto esa asociación en el cáncer de endometrio porque, como decía antes, utilizamos medicación para intentar disminuir el riesgo a que pueda producir alguna lesión a nivel de ese endometrio. Y luego, del punto de vista cardiovascular, que también se comenta mucho en este tipo de tratamientos, se ha visto que estas terapias hormonales sustitutivas, bien indicadas, incluso mejoran el perfil. Muchas mujeres que después de la menopausia empiezan con problemas de colesterol, etcétera, etcétera, cuando le ponemos tratamientos de este tipo, repito, bien indicados, pues notan una mejoría desde el punto de vista analítico. Esto no implica, y no está demostrado, que mejore la situación desde el punto de vista cardiovascular. Es decir, no implica que tenga menos riesgo a que tenga un problema cardiovascular, pero por lo menos no se ha demostrado que lo empeore. Luego, otro que también está muy en boga, el tema de los ictus, que se hablará mañana de ellos. Esos ictus se ha visto que el riesgo puede aumentar, pero en aquellas mujeres que tienen tratamiento hormonal sustitutivo por vía oral y mujeres mayores de 60 años. Por eso volvemos otra vez a lo de antes. Tiene que estar bien indicado y el beneficio se ve sobre todo en mujeres por debajo de los 60 años y los 10 primeros años de esa última regla. Otros sistemas que también los relacionan, como son el sistema nervioso, temas de demencia, Alzheimer, la piel, diabetes, patología biliar, no están demostrados. Por tanto, como puntos para llevar a casa, desde el punto de vista de la terapia hormonal sustitutiva, es, primero, para poderlos prescribir hay que hacer un buen estudio de esa paciente, tanto de los factores de riesgo personal como familiares, la edad y el tiempo que ha pasado desde esa última regla. Por otro lado, las decisiones tienen que ser individualizadas, no vale lo mismo para todas, es decir, hay que individualizar el tratamiento de estas pacientes. Por otro lado, ¿cuándo tenemos que interrumpir este tratamiento en personas por debajo de los 60 años? Pues evidentemente cuando esté indicado porque aparezca algún factor de riesgo o cuando la mujer tenga ausencia de síntomas. Cuando se desaparecen los síntomas, sofocos, etcétera, etcétera, lo que podemos hacer hacemos pequeños stop de tratamiento para ver si reinician otra vez los síntomas o no. Cuando reinician los síntomas hay que reiniciar el tratamiento, es decir, los periodos sin tratamiento para ver si han mejorado o no tienen que ser lo más cortos posibles. Y otra cosa que nos preguntan muchas las mujeres es: ¿y si tomo este tratamiento tengo que hacerme más revisiones de las habituales para una mujer por encima de los 40, 45, 50 años? No está indicado. Hay que hacer su revisión anual
con su analítica complementaria, y luego desde el punto de vista de las mamografías y las citologías que hacemos de forma rutinaria, no hay que aumentar el número de esas revisiones, se harían sus revisiones habituales y normales. Como hablábamos antes, parcialmente, hablábamos que siempre fomentamos la vía transdérmica, es decir, los geles, parches, sprays, ya que es la que tiene menos efectos adversos y la que se suele tolerar mejor. Por tanto, siempre vamos a utilizar otras vías diferentes a la oral, si es posible y la paciente y la mujer lo desea. Uno de los ítems que hablábamos al principio era la sexualidad. Las mujeres el punto de la sexualidad, es cierto que existe un cierto tabú. En nuestras consultas se abren un poco más, e incluso si les preguntamos, pues podemos entablar una conversación sobre ese tema, y nos llevamos muchas sorpresas de lo frecuente que es las disfunciones desde el punto de vista sexual que tienen estas mujeres. ¿Qué es lo que les recomendamos? Yo siempre les digo que lo que antes valía no vale ahora. Es una situación totalmente diferente, no solamente desde el punto de vista corporal. Hablábamos antes, menos deseo, apetito sexual, menos lubricación, etcétera, etcétera, ¿no? Notan mucha más sequedad. Pero no solamente eso, sino que hay que cambiar totalmente las pautas desde el punto de vista sexual. Por tanto, siempre les recomendamos, primero, que tiene que tomar conciencia de las necesidades que tiene ella en ese momento. Hay que ser egoístas en ese momento, ¿vale? Por otro lado, tiene que conocer mejor su cuerpo y el deseo sexual. Renegociar con la pareja, es decir, esto no es un tema de uno, es un tema de pareja, y la pareja tiene que hacerse partícipe de estos cambios que sufre la mujer. Identificar y validar determinados deseos. Repito, lo que antes valía no vale ahora. Hay que cambiar determinados aspectos en la vida sexual de la mujer. Y luego también muchas me preguntan, ¿y no existe un tratamiento milagroso? Como por ejemplo los hombres, que todos conocemos ese tratamiento famoso, el Viagra, ¿vale? En las mujeres, lamentablemente, aunque se está estudiando mucho sobre ello, de momento no existe un tratamiento milagroso que aumente el apetito sexual. De momento. Pronto probablemente lo habrá. Por tanto, si hablamos de esos síntomas que pueden tener las mujeres cuando disminuyen las hormonas femeninas a nivel de la vagina, ¿por qué? ¿Por qué tanto a nivel de la vagina? Pues porque es el órgano que más receptores tiene desde el punto de vista de receptores estrogénicos, es decir, es el órgano que depende más de las hormonas femeninas. Por eso, siempre en esta situación es uno de los puntos donde las mujeres notan más cambios. Es lo que nosotros llamamos una vulvovaginitis atrófica, y afecta a más del 50% de las mujeres en este periodo. Por tanto, imaginaos lo frecuente que es. Y entonces la mujer me dice, vale, tengo un problema a nivel vaginal que me dificulta mi vida sexual. Tratamientos hormonales no los quiero tomar porque realmente es muy localizado lo que noto. No sofocos, etcétera, pues los tolero bien, pero el tema de la sequedad, el tema de la disminución de la elasticidad de esa vagina es lo que más me incomoda. ¿Podéis hacer algo para mejorar esa situación? Sí, podemos hacerlo. Disponemos de tratamientos desde los más básicos hasta los más complejos. Los más básicos, todas los conocemos, todas y todos los conocemos. Los geles hidratantes no hormonales es algo muy básico. Es más, yo siempre les digo a mis pacientes, a mis mujeres, que igual que se hidratan la piel, pues tienen que hidratarse la zona genital, ¿no? Hay que hidratar como mínimo 2 veces por semana. Además de eso, como todo cambia también la flora de la vagina. La flora quiere decir el equilibrio que hay entre las diversas bacterias, hongos que hay en una vagina normal. Eso cambia en la mujer menopáusica. Por tanto, el uso de probióticos en determinadas situaciones también mejora pues la sensación de picor que pueden tener muchas pacientes, muchas mujeres. Y luego el siguiente punto que siempre utilizamos son ya tratamientos hormonales, pero muy localizados en la vagina, lo que llamamos estrógenos locales. Y eso no solamente lo podemos aplicar con cremas, sino también con óvulos e incluso con anillos. Todo esto lo que va a intentar es, primero, mejorar el pH de la vagina, mejorar la vascularización, mejorar la respuesta que tiene de lubricación, y luego también disminuir la sensación de sequedad y picor. Muchas me decís, ya he probado todo eso y no me ha servido para nada y no me han dado ninguna otra solución. ¿Existe algo más?
Sí, existe algo más. Son técnicas más avanzadas que actualmente ya forman parte de nuestra vida cotidiana y son técnicas que lo que van a intentar es, entre comillas, rejuvenecer esa vagina y esa vulva, ¿vale? ¿Y qué técnicas son? Por ejemplo, la aplicación del láser. El láser, bueno, en la presentación pongo diversos productos, pues bueno, desde el punto de vista que utilizamos, desde el punto de vista de tratamiento de la vulvovaginitis. El láser utilizamos como una especie de igual cuando hacemos las ecografías vaginales, esa sonda es una sonda muy similar que lo que hace es que hace pequeñas quemaduras prácticamente insensibles para la mujer, y esas pequeñas quemaduras lo que hacen es que mejoran la vagina, mejoran el epitelio de la vagina. La vagina empieza a mejorar tanto desde el punto de vista vascular como de elasticidad. Asociado a este tipo de tratamientos al láser, también utilizamos lo que se llama el PRP. El PRP es un producto que se llama plasma rico en plaquetas. Es un producto que lo que hacemos es que le sacamos una analítica a la mujer, sangre a la mujer, procesamos esa sangre y generamos un suero, que es un suero que es rico en plaquetas. Las plaquetas son unas células que tenemos en el cuerpo todos, ¿no? Y se ha visto que inyectando ese suero, que es de la propia mujer, inyectándolo en la vagina, pues va a facilitar también que esa vagina mejore su elasticidad, mejore su lubricación, mejore desde el punto de vista de tejido como tal. Y añadido todo eso, también podemos aplicar el ácido hialurónico, que está muy en boga en cremas, etcétera, etcétera. Pues nosotros podemos aplicar ácido hialurónico en la vagina de la mujer para también facilitar esa elasticidad, ¿vale? Es decir, en fin, lo que intentamos con esta charla es, primero, concienciar a la mujer de que evidentemente es algo natural, es una situación natural, que todas tienen que pasar por ello. En mayor o menor medida tendrán mayor o menor síntomas y signos, pero que existe tratamiento para ello. Y no solamente el tratamiento es, como muchas me dicen, cremas, hidratantes. Existe mayor batería y que pues la mujer tiene que conocer y si así lo desea, pues solicitarlo, ya que vamos a mejorar mucho, no solamente, como decíamos antes, su vida personal, sino también eso se notará tanto en el ámbito social, familiar, personal y evidentemente sexual, ¿vale? Y ese era el objetivo de esta charla, fundamentalmente. Gracias. Esperemos que le haya quedado todo perfectamente claro y recordaros que mañana está el cardiólogo, el doctor José Luis Santos, para hablarnos sobre la prevención de ictus. Así que os esperamos a todos. Muchas gracias y hasta mañana.